Que el Señor los bendiga en esta mañana. Quiero hacer énfasis en un milagro del Señor Jesucristo que no tuvo, según el mundo, trascendencia. A nadie le importó, nadie se admiró, nadie aplaudió. Es el hecho mismo de cuando Él tomó una oreja y le pegó al siervo del sumo sacerdote, en el momento en que todos ellos iban a apresarle al Señor Jesucristo. En el versículo 22 del libro en el Evangelio de Lucas dice en el 48, entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, que se habían reunido, dijo el Señor, ¿heriremos a estos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondió Jesús y le dijo, basta, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Viendo este milagro del Señor Jesucristo, vemos tres tipos de reacciones, de personalidades, de carácter de las personas que se encuentran involucrados en esta situación, el arresto del Señor Jesucristo. Los unos son los enemigos de Dios, su reacción, su carácter. Los otros son los amigos de Dios, los discípulos y los que con él estaban. Y otro es el carácter precioso del Señor Jesucristo y su reacción también. Estos tres tipos de carácter se encuentran en el mundo. Nosotros tenemos en nuestras vidas muchos problemas, muchas veces demandas judiciales que nos llenan de temor, de angustia. Pero tenemos a un Señor Jesús que está con nosotros, lleno de poder, de amor y de ganas de ayudarnos. En este momento es un ejemplo de eso. Vienen a reinstarle al Señor Jesucristo los jueces, los alguaciles, los fariseos, con argumentos falsos totalmente en este caso. La reacción de esa gente que está en contra del Señor Jesucristo, los que no conocen, los que no saben que Él es Dios, es una reacción llena ¿de qué? De ambición, de venganza, de maldad, de ira. Este carácter se ve reflejado en los hijos del demonio. Ahora bien, hay otro tipo de carácter que ahora vemos en este momento, es el carácter de los amigos de Dios, los discípulos, que ellos estaban todavía en formación, no tenían una idea exacta de cómo debían reaccionar, y reaccionaron de esa manera, como ahora en el mundo, todo el mundo también reacciona de la misma manera. Las personas que estamos en crecimiento, las que no tenemos una idea exacta ni real de cómo debemos actuar a la luz de la palabra de Dios. Lo que hizo Pedro es sacar la espada y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. En ese rato el Señor Jesucristo reacciona y le dice, ¿cómo no hagas eso? El que la espada toma, la espada también perecerá. Le tocó y le puso la oreja en su sitio. De este milagro realmente no se dice nada. Nadie reaccionó, nadie le agradeció, solamente eso pasó nada más. Eso lo hizo por amor. Esto lo hizo también por salir del paso de lo que hizo Pedro, que era un discípulo que estaba en formación. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a estudiar un poquito más profundamente el carácter de cada una de las personas. Las gentes malas actúan con venganza, los enemigos de Dios con maldad, con ira, etc. Los amigos de Dios, ellos actúan de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al crecimiento de la palabra, del Espíritu de Dios en su corazón. Pedro era un discípulo de Dios que estaba en formación y reaccionó de esa manera. No era el mismo Pedro que luego, lleno del Espíritu Santo, hizo muchas cosas lindas. No era el mismo Pedro que le negó al Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro era lleno de poder, pero en ese momento era como muchos y miles y millones de cristianos que estamos en el camino de aprender de la voluntad de Dios, y nuestras reacciones muchas veces no son buenas, no son reales, no son del agrado de Dios. Y es por eso que nosotros debemos seguir madurando en el amor de Dios. En este milagro vemos que el Señor Jesucristo nos da una gran lección de amor. En primer lugar, haciendo este milagro, y en segundo lugar, la enseñanza que lleva este milagro a la maduración del carácter de las personas. La personalidad de las personas no se puede reformar porque es innato, pero lo que sí puede reformarse
en las personas de su carácter. Debemos de adquirir el carácter de Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos reflejar el carácter de Dios? Está escrito en la palabra de Dios. Si yo me voy al libro de Mateo, en Mateo, y luego el versículo 5, desde el 38, y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te dé la una mejilla, vuelve la otra. ¿Qué es resistir al malo? Es rechazar al malo, es no tomar en cuenta, es huir de él. Esto debemos hacer nosotros. Si va a nuestras vidas por medio de un consejo, o va a la iglesia un drogadicto, un borracho, un ladrón, un degenerado, nosotros no tenemos que rechazar. Al contrario, el amor de Dios debe estar en nosotros para manifestarle la palabra, para que Dios actúe en la vida de esa persona y Dios le cambie. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos hacerlo. Dios sí lo hace por medio de su amor, de su palabra, de su poder. Y es por eso que nosotros no podemos rechazar al malo. La única forma de rechazar al malo es cuando el malo quiere y viene a nuestras vidas para llevarnos a hacer la maldad, para llevarnos a hacer sus fechorías, sus inclinaciones al pecado. Ahí sí debemos nosotros huir de él. Pero si el malo viene a nosotros, no podemos rechazarlo. Esto dice la palabra de Dios. Y el 40 dice: al que te quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y dice en el 41, y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una villa, ve con el 2. Muchas veces sentimos esas palabras como que únicamente son cosas que debemos hacer por buenitos, y no es así. Estas palabras llevan sabiduría. ¿Saben cómo se llama ahora esta porción de la palabra de Dios que dice: a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una villa, ve con el 2? Ahora se llama excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Ahora el mundo ha descubierto que en medio de la excelencia está el progreso, está el enriquecimiento, está la realización de las personas, porque el mundo se ha dado cuenta que las personas, cuando se les manda a hacer algo, no hacen solamente eso, sino añaden a eso alguna otra cosa. Ahora se llama excelencia, pero el Señor Jesucristo ya le dijo antes, sino que muchas veces nosotros no comprendemos, ni ponemos atención, ni hacemos por obra lo que el Señor dice. Ahora la ciencia lo hace, y miren cómo han sido bendecidos. En el versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el momento que nosotros bendecimos a nuestro enemigo, se libera nuestro corazón y nuestra alma de la atadura que es la venganza, que es el sentirnos mal, de añadir a nuestra vida el pecado, de la humillación, de la amargura. Somos liberados de esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice eso: no os venguéis vosotros, dejad lugar a la ira de Dios. Él es el que va a vengarse, y Él sabrá cómo lo hace. Mía es la venganza, dice el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos derecho a desquitarnos, a vengarnos. Dejemos lugar a la ira de Dios. Oíste que el número 44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por aquellos que os ultrajan o persiguen. ¡Qué hermoso! Si nosotros no alcanzamos a comprender la profundidad de esto, nosotros no podemos saber cómo actúa Dios en el corazón y en la vida de nosotros y de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. El Espíritu de Dios llena el corazón de las personas y se derrama la gracia, se derrama las bendiciones y todas las cosas que un cristiano hace en el nombre del Señor Jesucristo, estudiando su palabra, se transforma en amor, en bendición. Y a la vuelta de la esquina están los frutos del amor de Dios. El 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esos mismos los publicanos? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Hay personas que parecen que son buenitas y actúan de una forma bondadosa, pero no tienen al Señor Jesucristo. Esto es una pantalla. Es igual que los fariseos, por fuera estaban lindos, llenos se les veía llenos de amor, pero en su corazón había podredumbre, había maldad. Muchas veces personas reflejan esa misma bondad, pero la palabra de Dios no está en su corazón. Los frutos de ellos se dan.
La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Mirad a las personas y mirad cómo reaccionan ellos para saber quiénes son. Dios tiene que bendecir a las personas que se acercan a Él. Saludáis a los hermanos solamente, no hacéis nada de más. Lo mismo hacen todas las personas. En este momento, yo les ruego y quiero que cada uno de ustedes mire su corazón y vea que ahí no haya maldad. Y si hay maldad en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo que redarguye, nos inculpa de maldad, nos inculpa de pecado, y tenemos que presentarnos delante de Él y dejar que el Espíritu de Dios conozca y estudie nuestro corazón para saber si Él encuentra en nuestras vidas pecado. Y si lo hay, estamos nosotros listos a arrepentirnos, a decirle, Señor, debo yo reflejar el carácter de Dios a través de su palabra, a través del conocimiento que nos da Él en las enseñanzas. En este caso, la razón del Señor Jesucristo es hacer el bien cuando alguien le hace el mal. Este siervo del sumo sacerdote Malco, él fue a ofenderle al Señor Jesús. Pedro le sacó la oreja y el Señor Jesucristo lo puso en su puesto. Pagó un bien por un mal. Esa debe ser la regla de oro de nuestras vidas. Y poner en práctica la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. El sordo y el ciego